Imagina un juego tan grotesco y visceral que hizo que el Five Nights at Freddy's original pareciera un dibujo animado. Durante años, Dormitavis fue la joya de la corona de los fangames. Una obra maestra del horror que nos llevó al purgatorio de los animatrónicos. Pero mientras miles de personas alababan el genio de su creador, Blackout 1912, una verdad aterradora se escondía detrás del código. Este no es solo otro video sobre un juego cancelado. Esta es la historia de cómo un talento brillante ocultaba una de las mentes más perturbadoras de la comunidad. Se descubrió que las pesadillas que veíamos en pantalla no eran solo arte, eran síntomas. Un historial de conductas depredadoras, ideologías de odio y fetiches prohibidos que Blackout plasmó, casi sin que nos diéramos cuenta, en la carne de sus criaturas. Hoy, nos sumergimos en el abismo de Dormitavis. El caso donde el verdadero monstruo nunca fue el animatrónico, sino el hombre que sostenía el pincel. Corría el año 2015. Five Nights at Freddy's no era solo un juego, era un incendio forestal que consumía internet. Pero mientras Scott Cawthon expandía su universo, nació un submundo igual de fascinante: los fangames. Títulos como The Joy of Creation o Candice demostraron que los fans podían ser tan talentosos como el creador original. Sin embargo, entre la marea de clones mediocres, apareció un proyecto que se sentía diferente. No buscaba asustarte con un simple jumpscare. Buscaba incomodarte, ensuciarte, meterte en un lugar del que no pudieras escapar ni después de apagar la computadora. Se llamaba Dormitavis. Durante años, este juego fue considerado el lado oscuro de la comunidad. Un juego sobre el purgatorio, sobre el pecado y sobre la carne. Pero lo que la comunidad tardaría años en descubrir es que el verdadero horror no estaba en el código de los animatrónicos Abbott, sino en la mente del hombre que les dio vida. Esta es la historia de Blackout 1912 y cómo su legado se convirtió en uno de los capítulos más negros de la historia de los videojuegos independientes. Para entender la caída, primero hay que entender la obra. Dormitavis no era un fangame para niños. Su premisa era brutal. Controlamos a John, un alma atrapada en el purgatorio después de los eventos de una pizzería maldita. A diferencia de FNAF, aquí no hay guardias de seguridad. Hay condenados. El diseño artístico de Blackout era excepcional. Sus animatrónicos no eran solo metal roto. Tenían texturas que recordaban a la carne expuesta, encías humanas, ojos orgánicos y una sensación de putrefacción que rozaba lo insoportable. Blackout introdujo mecánicas complejas. 10 noches de puro estrés, un modo pesadilla que rozaba lo imposible y una narrativa que conectaba los puntos más oscuros del lore de Scott. El juego recibió elogios de los nombres más grandes de la comunidad. Se decía que Blackout había salvado el horror en FNAF, devolviéndole la madurez que la saga principal parecía estar perdiendo. Pero bajo esos elogios, Blackout estaba construyendo un trono de arrogancia. Pero, ¿quién era el hombre detrás de la máscara? Blackout, un desarrollador originario de Alemania, no era un tipo humilde. En sus redes sociales, se presentaba como un visionario. No se veía a sí mismo como un fan haciendo un tributo, sino como un competidor de Scott Cawthon. Era conocido por su lengua afilada. Criticaba abiertamente otros proyectos, llamándolos infantiles o mal ejecutados. Sus seguidores, cegados por la calidad de Dormitavis, aceptaban su toxicidad como el precio del genio. Es un perfeccionista, decían. Es normal que sea rudo, afirmaban. Blackout se rodeó de un equipo de 10 personas a las que trataba con mano de hierro, creando un ambiente donde su palabra era ley absoluta. El primer indicio de que algo andaba mal fue su comportamiento dentro de la comunidad de desarrolladores. Blackout sufría de un complejo de superioridad que empezó a alienar a sus colegas. Empezó a circular el rumor de que Dormitavis no era solo un juego para él, sino una plataforma para demostrar que su visión del horror era la única válida. Pero la toxicidad laboral era solo la punta del iceberg. Empezaron a surgir testimonios de que Blackout era hipócrita. Exigía una moralidad y una calidad a otros que él mismo no cumplía en sus círculos privados. Sin embargo, sin pruebas contundentes, sus fans lo defendían a capa y espada. Hasta que apareció Nocturnum. La bomba estalló cuando el usuario Nocturnum publicó un video que hoy es considerado una pieza de los media. En este metraje, se mostraban capturas de pantalla de conversaciones privadas de Blackout que dejaron a la comunidad helada. No eran simples insultos. Las acusaciones incluían conductas depredadoras, el uso de su fama para manipular y contactar a personas menores de edad, ideologías de odio,
Comentarios de índole racista y simpatías con el nacionalsocialismo. Parafilias extremas. Y aquí es donde el juego y la realidad se mezclaron de la forma más enferma posible. Nocturnum reveló que Blackout tenía un historial de consumo y obsesión con fetiches relacionados con la necrofilia y el abuso. Lo que antes veíamos como arte gore en Dormitavis, cobró un nuevo y asqueroso sentido. Aquellas encías humanas y texturas de carne no eran para asustarnos, eran el reflejo de los deseos más oscuros de su creador. Analicemos esto con detenimiento. En el lore de Dormitavis, el personaje de Garvey es un abusador. Muchos pensaron que Blackout estaba escribiendo un villano despreciable para generar odio, pero tras las filtraciones, la línea entre el autor y el villano se volvió peligrosamente delgada. Expertos en psicología del arte sugieren que los creadores proyectan sus patologías en sus obras. En el caso de Blackout, la obsesión por los cuerpos macerados, por la exposición de órganos y la vulnerabilidad física de sus personajes, coincidía punto por punto con sus búsquedas personales en Internet. Jugar Dormitavis ya no se sentía como un reto de supervivencia. Se sentía como caminar a través de la mente de un depredador que estaba escondiendo sus fetiches a plena vista. Tras la exposición, Blackout hizo lo que todos los cobardes hacen. Huyó. Borró su cuenta de Twitter, desapareció de Discord y eliminó el juego de las plataformas oficiales. No hubo una disculpa sincera, solo el silencio de quien sabe que ha sido atrapado. La comunidad quedó en shock. ¿Qué haces con un juego que es objetivamente bueno pero creado por alguien despreciable? Un nuevo equipo tomó las cenizas del proyecto para crear Dormitavis Remastered, intentando purgar la influencia de Blackout, cambiando diseños y eliminando las referencias más problemáticas. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Se puede limpiar realmente una obra que nació de una raíz tan podrida? La historia de Blackout y Dormitavis es un recordatorio incómodo de que el talento no es sinónimo de bondad. Vivimos en una era donde idolatramos a los desarrolladores, donde los convertimos en héroes por crear un buen código o un arte impresionante. Pero detrás de la pantalla, hay seres humanos con luces y sombras, y a veces, solo sombras. La comunidad de FNAF es joven, creativa y apasionada. Casos como este subrayan la importancia de la seguridad en línea y de no dejar que la admiración nos ciega ante comportamientos tóxicos. Blackout quería ser recordado como el hombre que superó a Scott Cawthon. Hoy, es recordado como el hombre que convirtió el purgatorio de su juego en su propia tumba digital. ¿Y tú, puedes separar al artista de su obra, o crees que algunos juegos deberían ser enterrados para siempre? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Soy TrueCrime, y esto fue, El Oscuro Legado de Blackout.